Bueno, ahí está Luis, comienza. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad con motivo del Bicentenario. En particular, muchas gracias a don Arnoldo Mora por su constante colaboración con la Asociación Costarricense de Filosofía y a Randall Carrera, el coordinador de la sección de Filosofía en Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, por su gran apoyo a nuestras actividades. Aunque probablemente no haga falta presentar a Arnoldo, déjenme decir que el doctor Mora es uno de los intelectuales más destacados de nuestro país. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica y fue profesor de filosofía en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en otras instituciones, universidades de las cuales es catedrático jubilado. Fue ministro de Cultura en la administración Figueres Olsen. Autor de gran número de libros y artículos, uno de sus temas predilectos es la filosofía de la historia, de lo cual nos hablará esta noche, y con ustedes entonces el doctor Mora. Ya, Luis. ¿Qué se hizo, Álvaro? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarles y me siento muy honrado y muy contento de poder hacer una reflexión. Pienso que es una reflexión pionera en este país y por ende solo puede ser esquemática en torno a una reflexión sobre lo que es un intento por hacer una filosofía de la historia costarricense. El concepto de historia de filosofía lo tomo de Hegel y él da dos conceptos. O sea, uno perteneciente a la juventud, a su periodo en la fenomenología del espíritu, que es más bien que fue su tema epistemológico, antropológico. O sea, ver la filosofía como las grandes categorías del desarrollo de la conciencia a través de la historia. Y en el último periodo berlinés, donde él habla de una historia, una interpretación filosófica de la historia, de niveles epistemológicos, la historia de los historiadores, que es una narración o relato de hechos, una verificación de acontecimientos, sin más, y luego una interpretación filosófica de los mismos, que es lo que hace la filosofía. Lo que hoy en día ya hablaríamos de niveles exegéticos y hermenéuticos, y que es una concepción que a mí me gusta mucho, en el sentido que la ciencia se ocupa de los análisis y toma los hechos. Es una concatenación de hechos cuya formulación racional es fundamentalmente matemática, haciendo realidad aquello que Platón decía en el Timeo, de que el demiurgo había organizado, digamos, escrito en lo que él dice, el libro del cosmos, el libro del universo, pero no con palabras, sino con signos geométricos. La geometría era la matemáticas perfectas de los griegos. Recordemos que la gran debilidad de los griegos fue no crear el álgebra. El álgebra proviene de Oriente y que fue desarrollada como matemáticas fundamentalmente por las grandes culturas árabes de la Edad Media y que así se incorporó a través de Goethe en el Renacimiento a Occidente. Por ende, podríamos decir que las matemáticas son la gramática en que está escrito el Ese es don Arnoldo. Sí. Sí, pero es que es en la conferencia de ACOFI. Oiga. ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué pasó? No, ya la silencié, es que le quedó el micrófono abierto a Jacqueline.
Ok, sigo. Entonces, a mí me interesa más el aspecto primero de la fenomenología del espíritu. Ver la historia como grandes procesos civilizatorios que van desplegando la autoconciencia o la conciencia que en sí mismo tiene un pueblo. Cómo se va desarrollando, cómo se va desplegando a través de procesos históricos. Aplicado eso al mundo actual y luego aplicado específicamente a nuestro terruño, a Costa Rica. Es decir, ver los grandes procesos de la historia, lo que Hegel llamaba las figuras de la conciencia. La Edad Media no se estudia tanto como un hecho, sino como la expresión del autodesarrollo que viene dándose dialécticamente desde la antigüedad. Y así, por ejemplo, toma un dato concreto que es que caracteriza la Edad Media. Para Hegel eran las grandes peregrinaciones, porque el cristianismo hace ver aquello que decía San Pablo, lo voy a decir en latín, en la Vulgata preterit figura uius seculi, se acaba, se termina las apariencias de este mundo, de esta época. No se ve la realidad como un objeto, sino como un proceso histórico. Eso es lo que podríamos llamar en el judaísmo tardío y en el cristianismo la dimensión escatológica. Hay un salto cualitativo en las épocas, en lo que se llama en griego aion, un salto cualitativo en las épocas. Y hace entonces que el hombre no se sienta, el ser medieval no se sienta arraigado en este mundo, sino tan solo un pasajero que cogió su maleta y está de viaje hacia otro mundo, el mundo definitivo. Esto se termina con la modernidad, cuando la modernidad introduce el método científico experimental y entonces es a partir del método inductivo que comenzamos a interpretar la realidad en un todo. Así aparecen primero las ciencias naturales y luego, y sobre todo Hegel va a poner las bases, las ciencias humanas o ciencias sociales, que es el gran aporte del siglo XIX, bueno, desde el punto de vista de la física y la termodinámica, y finalmente en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, en la biología, el descubrimiento de los genes, que para mí es incluso más trascendente, importante que Darwin, y va a tener y está teniendo actualmente una enorme trascendencia. Todas las ciencias médicas hoy en día se fundan en la genética. Esto es importante señalarlo porque es precisamente en el siglo XIX donde se toma conciencia de la racionalidad intrínseca de los procesos históricos que tiene como antecedente Giovanni Battista Vico. Esa interpretación de la historia como grandes procesos civilizatorios y no solamente estrictamente políticos o económicos, civilizatorios, es decir, como tomas de conciencia de una humanidad que se va desarrollando, construyendo como humanidad a través de procesos históricos, es decir, a través de procesos en el tiempo. Esto es lo que se entiende por filosofía de la historia. Los antecedentes los tenemos en la antigüedad, en San Agustín, en la Ciudad de Dios, su última gran obra maestra, cuando se culpa a los cristianos de la decadencia de Roma. San Agustín eso lo escribe en el 320, 40 años después Roma se derrumba de forma definitiva, pero ya venía derrumbándose desde las invasiones de los pueblos nórdicos mucho antes. Y San Agustín dice, no es por culpa de Constantino, de que Roma se hizo cristiana, que está en decadencia. Son las contradicciones intrínsecas de un imperio los que llevan a su destrucción. Ese es el origen de lo que entendemos por filosofía de la historia. Ahora, en lo que he leído de investigaciones más recientes, se atribuye más bien a Tucídides
la guerra del Peloponeso, el poner las bases de una filosofía de la historia, porque él ve la decadencia de Atenas, el derrumbe total de Atenas frente a Esparta a partir de la soberbia de Pericles, a partir de la gran epidemia que destruyó Atenas, es decir, de lo que los griegos llaman la hubris, la embriaguez, la borrachera que produce la altura. Nada más peligroso que el éxito. Esa es la gran lección de la tragedia. Los trágicos van a decir, el caso, por ejemplo, Edipo. ¿Por qué Edipo termina en tragedia? Porque fue soberbio, porque el poder lo enardeció demasiado. Eso es lo que llamamos hubris, que no tiene que ver, por ende, con el concepto de humildad del judeocristianismo. Eso es lo que analiza Tucídides. Entonces, Tucídides no relata hechos, sino que analiza las contradicciones políticas internas de Atenas como causante de su derrumbe ante el poderío militar de Esparta. Esos son los antecedentes, pero realmente la filosofía de la historia, como la entendemos, se debe a Hegel, cuyo antecedente inmediato, como digo, fue Vico. Tomando este punto de vista, entonces debemos analizar el presente, es decir, el momento histórico. No se hace historia del pasado desde el pasado, se hace historia desde el presente, porque lo único que somos es el presente. Es desde el presente que analizamos los antecedentes de ayer y que arrojamos una perspectiva hacia el futuro, pero es desde el presente. ¿Y cuál es el presente de la humanidad? El presente de la humanidad es que hace 20 años comenzó el tercer milenio. Normalmente hablamos del siglo XXI, pero el siglo XXI es solamente el primer paso de un milenio nuevo, el tercer milenio. Debemos por ende ver las grandes etapas de los procesos históricos a través de estos tres grandes milenios. Con el primer milenio nace el cristianismo, que va a ser la religión de Occidente, que se expande hasta llegar a la creación de Europa como sustituto del derrumbe del Imperio Romano, que se da en la Navidad del año 800, cuando el Papa León II corona emperador a Carlomagno. Ahí nació Europa. Y con eso va a haber un ciclo de derrumbe. Evidentemente, no había la infraestructura, y ahí Marx tiene toda la razón, no había la estructura de producción económica para construir un imperio europeo, porque apenas estaba construyéndose el feudalismo como nuevo modo de producción. Eso se da en el siglo X, y entonces a partir del segundo milenio, Europa se convierte en un imperio que se expande por el mundo a través de las categorías o de la ideología dominante en una sociedad feudal, es decir, en una sociedad basada en la agricultura extensiva de la tierra, en lo que llamamos un feudo, se extiende por el mundo del Mediterráneo. Los imperios son fundamentalmente no conquistas de territorio, eso lo está aprendiendo China ahora, sino conquistas de océanos, de mares, es decir, de vías de comercio. El dueño del mundo no el que posee las materias primas, sino el que las comercializa. Es lo que Marx llamaba entre valor de uso y valor de cambio. Valor de uso es la producción económica en tanto responde a las necesidades, a lo que él llamaba el reino de las necesidades, que Agne Heller desarrolla hoy en día con tanta vehemencia, la escuela que llamamos la escuela de Budapest. Pero desde el momento en que el producto extraído de las minas, del suelo, de las riquezas del suelo, del subsuelo, se mete en un barco, se inicia un proceso de transacción por el transporte. Ese valor
de uso se convierte en valor de cambio. Es decir, se rige por la ley del mercado, por la oferta y de la demanda, por la mercancía. Y eso se hace en grandes proporciones, en el comercio de grandes proporciones, por la vía marítima. Por ende, hoy en día decimos, por ejemplo, ¿cuándo nació la cultura occidental? En el año 1000 con Homero. Porque Homero escribió la Ilíada. No, porque la Ilíada nos cuenta cómo fue conquistado el mundo del Mediterráneo oriental. Eso es el Mediterráneo como centro del intercambio comercial fundamental entre las grandes civilizaciones, Europa, Asia Menor, África, que era el mundo, digamos, conocido de entonces. Dejamos de lado a la China, a la India y a nuestra América. A partir del siglo XI, a partir de 1087 en concreto, se inicia la expansión de la cultura occidental con motivación evidentemente religiosa, son las cruzadas. Las cruzadas es el control del mar Mediterráneo como vías de comercio. Y esto llega a su pleno desarrollo en el 12 de octubre de 1842, cuando los europeos, con las 4 barcas de Colón, llegan a América. No es, como dice Dussel, en eso tiene razón, que es el que intenta hacer una filosofía de la historia de nuestra América, no es que los europeos descubrieron América, sino que al encontrar una alteridad, se descubrieron a sí mismos. Porque el ego, la identidad solo se descubra frente a la alteridad, frente al otro. También eso es de Hegel. Y eso es lo que hace. A partir de este momento, el mundo comienza a ser redondo, como dice Frank Engel. Es decir, el mundo termina, se vuelve finito. Recordemos que para los griegos la figura perfecta en geometría era el círculo porque era absolutamente finito, era cerrado. El concepto de infinito para los griegos es absurdo. Se lo debemos a la India, se lo debemos a Oriente. Y por eso la finitud de la Tierra permite crear el primer imperio absolutamente planetario, que es el imperio de Carlos V. El imperio no de España. España no existía. España comienza, lo que entendemos por España comienza a existir a partir de 1700, a partir de los Borbones. Con los Austria, como se dice en España, es decir, con la familia de los Habsburgo, y sobre todo anterior, con Isabel I, reina de Castilla, lo que existe son incluso en los documentos se dice las Españas. Quien construye el primer imperio universal es Castilla. Es Castilla fundamentalmente con Carlos V, porque, y se acaba de celebrar en México con todo el esplendor que se requería, porque el que crea el imperio que llamamos español, que yo llamo el imperio de Castilla, es la conquista de Hernán Cortés. Ni Colón pensó en un imperio, ni siquiera Isabel. Es al conquistar el más poderoso imperio que había en las Américas, los aztecas, que entonces Castilla se convierte en un inmenso y gigantesco imperio. El primer imperio, y Carlos V lo decía un poco con soberbia, pero con toda la razón, imperio en el cual nunca se pone el sol. Llegó hasta Filipinas, al otro lado, usando, por supuesto, categorías estrictamente religiosas, porque realmente la conquista, como dice Roberto Marín aquí, la conquista fue dentro de categorías eminentemente de cruzada. Era ser cristianos a los salvajes. Claro, quitándoles un poco el oro, cosas, eso no se decía. Era fundamentalmente, eran categorías religiosas porque el mundo era feudal. El mundo, o sea, no había categorías científicas o de otro nivel de racionalidad que nos dieran una visión de mundo. El segundo gran imperio
va a ser el Imperio Británico cuando se conquista la India. Y entonces la reina se convierte, Victoria se convierte reina de Inglaterra, sí, pero emperatriz de la India. Inglaterra llega a ser, después de la batalla de Waterloo, 1815, la reina del mundo. Londres es la capital del universo. La City de Londres determina la economía, los comercios. ¿Cómo? ¿Y cómo hizo eso la Gran Bretaña? Lo hizo derrotando a España, al Imperio de Castilla, a Felipe II, a la Armada Invencible, conquistando el Océano Atlántico. Y entonces el Océano Atlántico se convierte en el epicentro del mundo. Pero a partir de la década de los 80 del siglo pasado, el epicentro del mundo se traslada al Océano Pacífico. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, surge el tercero y último gran imperio que hoy está derrumbándose, como lo acabamos de ver en Afganistán en una forma dramática, que es el imperio norteamericano. Es decir, Occidente se expande a través de categorías imperiales, es decir, a través de la conquista por la fuerza y de la violencia. La violencia se convierte en la partera de la historia, o como decía Heráclito, el dios Polemos es decir, el dios de la guerra, es el dios de la historia. No otra cosa van a decir todos los filósofos clásicos de la política, excepto Juan Jacobo Rousseau, en Platón, en Hobbes, el padre de la filosofía política moderna, por supuesto, en Maquiavelo antes y en Hegel. Solo Juan Jacobo Rousseau va a ser un poco la excepción. Este concepto del expansionismo político y de la dominación política a través de la violencia hoy en día se pierde. Por dos razones. Por tres razones. Porque la humanidad descubrió su capacidad de suicidio colectivo. Por primera vez, el Homo sapiens sabe que si vive es porque quiere vivir. Si estamos vivos es porque hemos decidido seguir viviendo, pero tenemos toda la capacidad para destruir la especie en cuestión de minutos. Agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki. Es el método científico, la ciencia más avanzada, la ciencia por excelencia. Epistemológicamente, para mí, la única ciencia es la física. La química y la biología son ramas de la física. Por eso, la más grande revolución epistemológica actual es la física cuántica, la física de lo infinitamente pequeño, más que la teoría de la relatividad. Einstein lo dijo en un discurso de 1926, teniendo a Max Planck delante. Todo el mundo dijo que qué humilde Einstein, porque había hecho un discurso que hablara de la relatividad y se dedicó a honrar a la física cuántica. Y dice, no, no es humildad mía. Es que estoy convencido que la física cuántica es la gran revolución de nuestro tiempo. Bueno, la capacidad que tiene pues la física de destruir a la especie depende, no de los científicos, depende de la voluntad política. Es apretar un botón. El famoso teléfono rojo, botón rojo que tenían el presidente de Estados Unidos y el jefe de Estado de la Unión Soviética para comunicarse, la capacidad de destruir a la especie. La segunda capacidad de autodestrucción que tiene la especie es en 1968 el Club de Roma que escriben un ensayo que se llama The Limit of the Growth, los límites del crecimiento. O sea, es una crítica fundamental a lo que llamamos la sociedad de consumo, que se debe fundamentalmente al desarrollo de las tecnologías y de la ciencia al servicio de un consumo infinito y sin límite. Es decir,
La economía también tiene sus límites. Tiene sus límites. ¿Cuáles son esos límites? Los límites que da la naturaleza. La capacidad de consumir el placer que nos da consumir, y eso lo establece Hegel y lo desarrolla, sobre todo Freud, en nuestros días. ¿Por qué experimentamos placer? ¿Cuál es el origen del placer? En nuestra capacidad de estudio. Hegel lo da en un ejemplo que nos parece muy infantil, pero muy real. Dice, para poder saborear un producto hay que masticarlo. Es decir, hay que destruirlo. Hay que destruir una fruta si queremos sacarle el sabor. Es en la capacidad de destruir que experimentamos el placer. Eso es lo que se llama, pero cuando eso se aplica a sí mismo, se llama masoquismo. Y hoy en día Lacan, inspirándose en Freud, dice el mayor placer que experimenta el ser humano es su capacidad de destruirse. Es algo pavoroso, es algo espeluznante cuando uno lee esas cosas de Lacan. Pero por desgracia, la destrucción ecológica está demostrando eso. Ya estamos el mono que está rompiendo, destruyendo la rama en que está agarrado para no irse a la profundidad de la vida. Y la tercera causa de muerte colectiva de la especie es la pandemia, que no reconoce límites de nada, ni fronteras de nada. Dentro de este contexto, entonces, surge la crisis profunda de la autodestrucción de la cultura occidental, de Occidente, que comienza a desarrollarse a partir del siglo XXI con el crecimiento del mundo oriental. Y que podemos verlo al contrario, porque China es la única cultura, la más antigua, dicho de paso, ya tiene 5.000 años de historia, que no fue conquistada por Occidente, sino que se occidentalizó, y lo dice el último gran filósofo, especialista en filosofía de la historia del siglo XX, que es el británico Arnold Toynbee, cuando dice, ¿por qué se asustan en Occidente del crecimiento de China? Si el marxismo lo único que hizo fue occidentalizar aquí. Lo que no pudimos hacer en el Imperio Británico en el siglo XIX con la guerra del opio, lo conquistó Mao Zedong haciéndose Zhou Enlai, que era un príncipe, haciéndose marxista, porque dice, no hay filósofo más occidental que Carlos Marx. Es lo que dice Arnold Toynbee. Hoy en día, entonces, el surgimiento de la China como correlato dialéctico de la decadencia de Occidente, especialmente el último gran imperio norteamericano, nos permite unificar la humanidad. ¿Cuál es el problema actual político que tiene la humanidad? Es que tenemos estados nacionales. Los imperios se fundan en estados nacionales. La revolución comunista de Stalin fue hacer el socialismo en un país. Es de nuevo el nacionalismo que tanto ve Hegel como el factor de violencia y que dice que es indetenible. Si eso va a cambiar, él no lo puede predecir, pero que lo que él ve es que es indetenible. Bueno, lo dijo en su momento. Hoy en día sabemos entonces que los imperios fundados en estados nacionales, que defender los intereses de un estado, ¿qué interés podía tener Estados Unidos en defender Afganistán? Sus intereses. Nueva York, California, ¿tenía algún interés en Afganistán? Kabul. Es la voluntad de expansión. Eso está en crisis. ¿Qué surge en contrario? Surge en contrario la necesidad de crear un Estado único, un gobierno de la humanidad como humanidad a través de un Estado, pero eso es todavía una utopía. Eso es una utopía que debemos a Francisco de Vitoria, que debemos al tomismo, al concepto de Santo Tomás de ley natural, que Vitoria aplica a juzgar los motivos o argumentos o razones por la conquista de el imperio de Castilla en nuestra América.
Pero eso actualmente está a nivel del gozo únicamente de derechos humanos. Pero los derechos humanos no es una constitución. Un Estado se funda en una constitución. Eso nos lo enseñaron los ingleses desde la Edad Media. No hay una constitución de la humanidad. Lo que se estamos luchando ahora es por un aspecto ético, que son los derechos humanos, que comenzaron por ser derechos individualistas, derechos de las personas, que luego se extienden ahora y en la lucha es extenderlo a los estados, que es el principio de soberanía desarrollado por Juan Jacobo Rousseau y que es la base de la Revolución Francesa. La soberanía de los pueblos como expresión, razón y justificación de los estados. Y finalmente, el tercer, digamos, el, el, el elemento nuevo que queda entre la ineptitud de los estados-nación o de los imperios-nación frente a un estado global o planetario, o sea, en que los seres humanos sean fundamentalmente ciudadanos del mundo, ciudadanos del planeta, es la gran utopía, el gran sueño de los pacifistas, qué sé yo, de los anarquistas, incluso de Trotsky. Eso es una utopía. En estos momentos, entonces, hay un intermedio que son crear entonces supranacionalidades regionales. Esa es una idea genial que surgió como respuesta a derrumbe de Europa en la Segunda Guerra Mundial y surge entonces a partir de los 50 en la Unión Europea. Hoy ya tenemos el BRIC o la utopía del sueño de Bolívar de crear toda nuestra América como una sola unidad que hizo también que se hizo a finales del siglo pasado con José Martí, que habló de la otra América, nuestra América. Entonces, es dentro de este contexto que tenemos que ubicar a Costa Rica. ¿Qué es el papel que tiene Costa Rica en el mundo actual? Un papel geográfico, pero también es su situación geográfica, pero también desde otro punto de vista es el papel que actualmente tiene la ecología, la biodiversidad. Por metro cuadrado, ningún país en el mundo tiene la biodiversidad que tiene Costa Rica, porque aquí termina el norte y comienza el sur o al revés. Literalmente la meseta central es el ombligo, pero literalmente el ombligo de América. Pues las especies que vienen del norte y las especies que vienen del sur se encuentran aquí. Nuestra gran utopía, por consiguiente, será convertir a Costa Rica en el jardín de las Américas. Yo lo soñé al final, lo que pasa es que no se me ocurrió al final, como mi experiencia de ministro de Cultura, pedir a la UNESCO que Costa Rica por primera vez hubiera un país que fuera como país declarado Patrimonio de la Humanidad y que nadie lo pudiera tocar en su biodiversidad. Pero es una utopía por la cual debemos luchar. Esto en primer lugar. Pues preguntémonos entonces ahora, dentro de esta situación, la situación geográfica de Costa Rica como factor determinante de nuestra identidad y de nuestro desarrollo político. En eso no pretendo tampoco ser muy original. La Escuela de los Anales, que es la que renueva la epistemología de las ciencias históricas a principios del siglo XX, la Escuela de los Anales decía, la historia se ha definido como un proceso de acontecimientos. Es la narración y el análisis de hechos o de acontecimientos y la conciencia que de la misma tiene los pueblos que han hecho estos acontecimientos. Es la crónica que de la conciencia de los acontecimientos tienen los pueblos. A eso lo llamamos historia. Pero la ciencia exige un marco estable. El tiempo es lo que deviene, es lo que cambia, como ya lo decía Araque. Pues, ¿qué es lo estable?
¿Qué es lo estable en la historia? Para que la historia sea cierta. Dice la geografía. Pues así tenemos a Brodel y tenemos una serie de historiadores de la Escuela de los Anales que no escriben, por ejemplo, la historia de la economía de Francia o de España, porque esos son naciones. Hace 2000 años Francia o España no existían, pero la geografía sí existía. Entonces escriben un tratado diciendo la economía del siglo XVI, en tiempo de Felipe II, en la cuenca del Mediterráneo, porque la cuenca del Mediterráneo sí es estable. Es decir, son magnitudes, digamos, espacios, esa es la palabra, espacios geográficos los que dan el factor estable. Todo el estructuralismo se funda en esos espacios estables dentro del acontecimiento. Una estructura es un marco estable, inmutable, dentro del cual se dan X cantidad de procesos o de acontecimientos. Para dar un ejemplo típico, lo que es, digamos, un partido de fútbol. Hay algo estable, que es el reglamento. Eso no se puede cambiar. Pero si aplicamos el reglamento, dentro del reglamento puede haber N cantidad infinita de jugadas. Por eso es impredecible el resultado final. Pero eso es válido en la historia, eso es válido en la política. Hay una estructura estable y nosotros llamamos eso Estado de Derecho. La Constitución política no la podemos cambiar, pero dentro de la Constitución política da todo el juego político en cantidad de fuerzas sociales, económicas, ideológicas que se entrecruzan entre sí y producen los diversos acontecimientos que configuran la historia de un pueblo en un determinado momento. Así entonces debemos preguntarnos, ya yendo a lo que Hegel llamaba las figuras de la conciencia en la fenomenología del espíritu, cómo se formó la identidad costarricense. Antes de hace 500 años, el tico no existía. Hoy existe. ¿Y cuándo nació ese dicho raro? ¿Cuándo surgió? ¿Qué? ¿Cuál es el desarrollo de la conciencia que de sí mismo ha tenido este pueblo? Yo distingo tres categorías fundamentales: pueblo, nación y Estado-nación. Pueblo es nuestro instinto animal de reproducción. Somos gregarios, es decir, somos manada, como tantos mamíferos. No somos solitarios, como el jaguar, que solo encuentra a la hembra para reproducirse, entonces cada cual vive solo. No, somos gregarios, formamos una familia. Eso es la primera forma de lo que lo que los griegos llamaban amor. Para la palabra amor, los griegos tenían tres conceptos: eros, filía y ágape. Eros, el amor de pareja, el amor de reproducción de la especie. Filía, la relación muy patriarcal, por cierto, una relación muy vertical, muy autoritaria de padre a hijo. Es el amor que entre padre e hijo se da, regido, según Freud hoy en día, por el complejo de Edipo. Eso no lo decían los griegos. Y finalmente, ágape es el amor de fraternidad, entre amigos, entre hermanos. Entonces, hoy en día de lo que se trata es pasar de la sobrevivencia a la convivencia. O para decirlo con el lenguaje de Tönnies, el gran filósofo social alemán, pasar de la sociedad a la convivencia, a la Gesellschaft, que se llama. Es decir, que seamos no simplemente vecinos, sino que seamos hermanos, colegas el uno al otro. Construir la gran familia humana. Eso es lo que se llama ágape, que dicho sea paso, es el concepto de amor predominante en la Biblia cristiana, es decir, en el Nuevo Testamento escrito en griego koiné. Esto es lo que podríamos llamar la gran utopía. Hoy, pero ¿cómo llegar a eso? Partiendo del amor a la vida por el temor al amor. La capacidad que el ser humano tiene de destruirse a sí mismo a través
de armas nucleares, que Sartre decía que la bomba atómica es la única arma que se construyó para no ser usada, sino para ser una amenaza política, la destrucción ecológica y luego hoy en día la expansión de pandemias que, según dicen algunos científicos, ojalá que sean demasiado pesimistas y vean las cosas en negro, pero que esta pandemia que estamos viendo es solamente la primera, porque tiene como característica fundamental el virus una enorme capacidad de mutación, de cambiar, es decir, de responder a los medicamentos del ser humano. Dentro de este contexto, entonces, vemos, Costa Rica nace como pueblo. ¿Y cuál es ese? Ese es el siglo XVII, el mestizaje. El siglo XVII fue un siglo de hecatombe demográfica en todo el mundo occidental. Fueron las grandes pestes negras, bubónicas, se destruían pueblos enteros donde no había vivos suficientes para enterrar a los muertos. Londres se salvó en la peste de 1633, creo, se salvó de la destrucción porque hubo un incendio en el verano y se murieron todas las ratas. Es decir, España quedó diezmada porque gran cantidad de la población se dieron para acá, 25% de la población de España vivía en conventos, etcétera. No tenían hijos, por lo menos legalmente, formalmente, en los conventos. Y nuestros indígenas fueron brutalmente diezmados, no tanto por la guerra, sino por las enfermedades como la viruela, la varicela, el sarampión, para los cuales no tenían defensa. Un solo ejemplo, cuando Hernán Cortés llega en 1519 a lo que hoy es Veracruz, entre Veracruz y México, Tenochtitlan, la capital, había 14 millones de habitantes. Un siglo después había 1,500,000. ¿A qué se debe esa hecatombe ecológica? Precisamente a que nuestros indígenas no tenían la capacidad de reaccionar frente a las enfermedades que traían los blancos. Pero surge el mestizo. Ahí sí se aplica la ley de Darwin. El mestizo, que es el que es capaz de reaccionar a todas estas enfermedades. El mestizaje en una población muy pequeña, donde hay muchos matrimonios endógenos, como es el caso de la meseta central en Costa Rica, tenía 30,000 habitantes. Esto que es la meseta central, ahí surge el costarricense como pueblo. Pero ¿cómo surge como nación? A finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas permiten un cambio en el modo de producción, se introduce el tabaco y con eso entonces surge la vertiente occidental de la meseta central, entra en decadencia Cartago, que vive del cacao, y surge San José. Pero San José son familias que no vienen a conquistar, sino que son colonizadores. No son gente que viene a cultivar la tierra. Ha dado un cambio cualitativo en el modo de producción y en las ideologías económicas, especialmente con la fisiocracia en Francia, para la cual la riqueza es fundamentalmente la naturaleza. Entonces la producción agrícola se convierte en el factor determinante y surge así del mestizo, surge así el criollo. Y es el criollo el que va a ser nuestra independencia. Él va a ser el nuevo sujeto histórico. Así tenemos entonces que San José y Alajuela van a ser la hegemonía de la Costa Rica republicana, o sea, con detrimento de Cartago y Heredia, porque Heredia fue fundada por familias cartaginesas a principios del siglo XVIII. Además, Heredia normalmente se dice en el imaginario colectivo que Cartago son los conservadores. No, los conservadores son los heredianos. Los cartagos son rezadores, porque viven, o por mucho tiempo vivieron de las peregrinaciones de la Virgen de los Llanos. Ahora no, ahora Cartago es una ciudad universitaria, el tecnológico cambió muchas cosas. Y entonces hay una enorme capacidad de consumo, hay una juventud
hay una mentalidad diferente. Heredia es la región más conservadora. Lo que pasa es que los heredianos son más fáciles. Cartago y Alajuela son mucho más violentos. Pero esto hace que entonces San José y Alajuela tomen la delantera. Esa delantera es ideológica. Surge el pensamiento liberal. Liberal entendido no como hoy en día se entiende, liberalismo económico, neoliberalismo, etcétera, sino liberalismo en el sentido político. En el siglo XIX ser liberal era ser revolucionario. ¿Y qué era ser revolucionario? Aceptar las ideas de la Revolución Francesa. Los conservadores, Francisco de Paula Santander en Colombia, por ejemplo, querían simplemente romper con España, pero que todo siguiera igual aquí. Mientras que los liberales introducen la alfabetización, introducen otras ideas, la ruptura con la iglesia, y así surge una burguesía, una sociedad civil independiente, se rompe o se termina la dominación ideológica de una concepción teológica, que eso es lo que van a hacer nuestros liberales con la reforma de la educación a finales del siglo XIX. Tenemos entonces dos ideologías liberales en el siglo XIX que son las que predominan porque se imponen contra Cartago y Heredia en la batalla de Ochomón del 5 de abril de 1823. Es cuando triunfa con Gregorio José Ramírez, triunfa las ideas liberales de San José y Alajuela. Gregorio José Ramírez había sido soldado de Simón Bolívar y ahí en el mar pescó la pulmonía que un año después lo va a llevar a la muerte con apenas 26 años. Así entonces San José y Alajuela son los liberales. Ese liberalismo se divide en dos partes. En mis cursos de historia del pensamiento costarricense lo desarrollaba. El liberalismo ilustrado que proviene de la Revolución Francesa y que termina con Juanito Mora. Juanito Mora es la suprema expresión, Carrillo y Mora, que son los que ponen las bases del Estado-Nación, construyen el Estado-Nación. Solo los liberales construyen el Estado-Nación. La tragedia de Guatemala es que los conservadores han predominado. Por eso no han construido verdaderamente un Estado-Nación. Y más grave todavía la tragedia de Colombia. La tragedia de Colombia no es ideología entre el socialismo y capitalismo. No, es que no hay un Estado-Nación. 50% del territorio de Colombia no gobierna el Estado. ¿Por qué? Porque han predominado los conservadores. Son los liberales los que construyen el Estado-Nación y en Costa Rica predominan. Y lo hacen por ende por métodos fundamentalmente políticos. En la segunda mitad del siglo XX, a partir de del siglo XIX, a partir de 1860, la década del 60 al 70 es una década especialmente violenta de confrontación en nuestro país, comienza a imponerse un nuevo liberalismo, el liberalismo inglés. ¿Por qué? Porque Inglaterra, como hemos visto, se convierte en el gran imperio que domina el mundo. Esto culmina con la reforma de la educación y se inicia el proceso de alfabetización. Se crea en 1886 con el ministro Mauro Fernández, se crea el Estado educador. La educación es un deber fundamental del Estado, pero se inicia por un proceso de educación primaria que se hizo no libremente, democráticamente, es obligatoriamente. O su hijo va a la escuela o su hijo va a la escuela. Y si usted no quiere ir a la escuela, su hijo va a la escuela y usted va a la casa. Así se alfabetizó Costa Rica. No es que le pidieron permiso a los padres de familia para llevar al chiquito, no llevar al chiquito. No. Chiquito, su niño va a la escuela y punto. Se acabó. ¿Por qué? Porque ser analfabeto no se va. No. Y eso es lo que permite crear lo que nosotros entendemos por democracia. Lo que entendemos por democracia es el Estado social de derecho. Y esa es la tarea del siglo XX, que parte
de un proceso de alfabetización de la población. ¿Cómo podemos pedirle democracia a un pueblo analfabeto y a un pueblo con hambre? Costa Rica ya se había incorporado al mercado mundial con el café gracias a Carrillo. Carrillo es el que crea la primera política de Estado en materia económica. Por eso el camino a Carrillo, etcétera. La relación con Inglaterra, con Londres, con la City, que era la que fijaba todos los precios del café. El café no se incorpora al comercio y al mercado mundial. Esto se desarrolla y entonces en el siglo XX tenemos el Estado, se crea el Estado de Derecho, que es la obra de lo que se llama la generación del Olimpo, Cleto González Víquez, don Ricardo Jiménez, dicho sea paso de las dos provincias conservadoras, don Ricardo el rancio abolengo, los Jiménez son de sangre azul en Cartago, don Cleto no, de barba. Cuando yo era pequeño decían que en Costa Rica había democracia porque don Cleto había sido presidente y don Cleto había nacido descalzo. En realidad todos nacemos descalzos, pero que caminó descalzo. Eso se decía de don Cleto, don Ricardo. Fundamentalmente la gran figura del Estado de Derecho es don Ricardo. Es que permite la, el secreto, el votar, la edad para votar, etcétera. Se construyen los primeros partidos políticos. El primer partido político más importante es el Partido Republicano, que va a terminar en el 48. Y finalmente, el Estado Social, con las grandes reformas del año 43, la alianza que se llama inverosímil entre el doctor Calderón Guardia, que viene del cristianismo, del primer presidente católico del siglo XX, Monseñor Sanabria, y don Manuel Mora del Partido Comunista de las Carillas, decía que, porque hablan de eurocomunismo, si el creador del eurocomunismo fue Manuel Mora, se adaptó con su correspondencia con Sanabria, adaptó el marxismo estalinista a la realidad costarricense. Y por eso hubo un entendimiento entre los tres. Es lo que podríamos llamar un contrato social, para entrar en el lenguaje de Juan Repúblico. Y finalmente, la Constitución del 49, que es la gran aporte de la Junta de Gobierno, presidido por Figueres, el gran triunfador militarmente de la Guerra Civil, la más espantoso acontecimiento de sangre y de violencia de nuestra historia, 2.000 muertos en 6 semanas en una población de 800.000 habitantes, es realmente per cápita una proporción enorme de muertos. Eso fue nuestra Guerra Civil del 48, pero que mantiene el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho e introduce reformas sobre todo desde el punto de vista político. Así se inicia, las votaciones, etcétera, así se inicia un proceso de modernización. Hoy en día que entramos a una nueva época, y por eso comencé, y con eso termino aquí también, entramos en una nueva época en que los estados-nación entran en crisis. Los últimos grandes imperios de Occidente entran en crisis y surgen entonces poderes más bien de bloques regionales, China, Rusia, los BRICS, la Unión Europea, y ahora el sueño de López Obrador, el gran estadista actual de nuestra América Latina, la creación de una América, de nuestra América, de una América Latina sin la OEA, sin el tutelaje norteamericano, en 2 palabras. ¿Qué es lo que quiere López Obrador en este fin de semana con la CELAC en México? Surge entonces la necesidad de replantearnos cuál debe ser la identidad del costarricense. El costarricense que pasó de pueblo a nación y que creó el Estado-nación, que hizo su identidad desde el punto de vista de la nacionalidad, de un Estado propio, ahora debe abrirse al mundo, a un mundo más amplio y más regional. Esa es la tarea que nos corresponde pensar. Esa es la nueva utopía.
Luis, el micrófono. Sí, Ok. y muchas gracias, Arnoldo, por una exposición tan interesante, tan bien fundamentada. Yo quería nada más señalar hacer dos observaciones con relación a la idea de un Estado global y de una ciudadanía mundial o universal. Porque generalmente se ignora que es una idea que ya aparece en Leibniz. Al final de su vida, en 1716, Leibniz le escribe al zar de Rusia, al Pedro el Grande, y le propone, es una carta muy interesante, donde le propone una serie de cosas, la creación de una academia de ciencias, pero sobre todo le insiste en que Rusia sirva de puente entre Europa y China. También se interesó muchísimo por China y los chinos le han devuelto el interés. En el congreso último sobre Leibniz en la Universidad de Hannover, donde estuve, los chinos mandaron una gran cantidad de gente que hablaban perfectamente alemán y que conocían a Leibniz, yo creo que mejor que los alemanes, y es un chino el que dirige la cátedra de Leibniz en la Universidad de Hannover. Bueno, pues Leibniz dice en esa carta al zar de Rusia: yo no soy uno de esos patriotas envenenados de un solo país, sino que trabajo por el bienestar de la totalidad de la humanidad, pues considero el cielo como mi país y los hombres cultos como mis compatriotas. Eso es muy interesante en Leibniz. Y luego tenemos la idea de un Estado universal, ya más en concreto en Bertrand Russell, por supuesto, que se pasó la vida entera llamando por la necesidad de fortalecer un tipo de Estado que tuviera además control sobre la violencia. No le hicieron mucho caso, pero hay que tener en cuenta que eso también fue una de las obsesiones de Bertrand Russell. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, externar una opinión, hacer un comentario. Arnoldo, Más fuerte, Álvaro. más Más fuerte. fuerte. Sí, ok. Digamos, ¿hasta dónde llegamos nosotros con esta historia y esta filosofía de la historia de Costa Rica que nos has contado? Has dicho algunas cosas sobre qué hacer, hacia dónde ir. No sé si podías profundizar un poco, digamos, hacia dónde nos podemos dirigir, digamos, en esta celebración del Bicentenario. Bueno, yo he insistido mucho. Bueno, eso que dice Luis me parece excelente. Lo de Leibniz sí lo conocía. Lo, lo de Lord Bertrand Russell no tanto. No he profundizado mucho en su pensamiento político. Pero lo que pasa es que ellos lo ven como un sueño todavía muy europeo centrado, sobre todo Leibniz. Yo no les puedo pedir más. Si todo este mundo, África en tiempo del año no había sido colonizada ni conquistada, China tampoco, la India apenas, bueno, sí, bueno, la India fue conquistada a mediados del siglo XVIII, ¿no? Simplemente era, por eso no lo mencioné, porque era todavía muy eurocéntrico, muy eurocéntrico. La humanidad en el fondo era Europa, y europeizarse era humanizar. Eso hoy en día nadie lo acepta. Nadie lo entiende.
Por eso enfaticé más en la escuela tomista, Francisco Vitoria, porque sí pone las bases de lo que hoy en día es real y por lo que todos luchamos, que son los derechos humanos. Pero los derechos humanos no es una constitución política, ni es un Estado. Los derechos humanos es lo que Kant llamaría un deber ser. Es una exigencia ética. Pero una exigencia ética es lo que podríamos llamar las bases. Ahora que estamos releyendo a don Pedro Aba, que me parece un filósofo del derecho más interesante que de Costa Rica, aunque él es de origen uruguayo, la base del derecho, yo siempre lo he dicho, es la ética. Es la ética en cuanto es impuesta violentamente por el Estado. El Estado es el aparato represivo, como decía Hobbes. Yo siempre he dicho, ¿quién es el jefe de Estado en Costa Rica? El presidente, no, el ministro de Seguridad, es el que tiene los tiros. Es el que tiene el que puede matar sin derecho a ser considerado criminal. Pero eso no lo digo yo, todos lo hemos leído en el Leviatán de Hobbes, lo que dice Hobbes. Entonces, la exigencia de ponerle límites, es el mérito de John Locke con la división de poderes y sobre todo de Montesquieu, de ponerle límites al poder. ¿Y cómo ponerle límites al poder? Con otro poder. Con otro poder. Y en última instancia, el poder de la ley. Recordemos la frase al pobre Platón, le culpan el ser el totalitario de la república, del Estado, pero se les olvida el último libro, su última legado a la humanidad, que son las leyes. Y en las leyes, Platón dice una frase absolutamente extraordinaria que yo digo debe ponerse en el frontispicio de todos los tribunales de justicia del mundo. Cuando Platón dice el único camino, y en griego el término es jodos. Jodos no tiene traducción en las lenguas latinas, sí en inglés. En inglés es way. Way sabemos que es más camino, way of life. O sea, way es todo lo que es apertura hacia algo. Eso es jodos. Solo el way inglés es equivalente al jodos en griego. El único camino que ha encontrado la humanidad para que unos hombres no esclavicen a otros hombres es que todos se sometan al imperio de la ley. Es absolutamente la base de toda la democracia. Y hoy decimos que la primera democracia, lo que entendemos, sobre todo Occidente entiende por democracia, nació en la Atenas de Pericles. En realidad, un siglo atrás, el gran reformador de Atenas fue Solón. Y Solón dice, establece el pueblo, demos, pueblo, en el francés de Rousseau, es el demos ateniense. No es una realidad física, no es un montón de gente. Demos es una categoría política, lo mismo que en el contrato social de Rousseau. Es una categoría política. Solo es los ciudadanos que tienen derecho a votar, que son ciudadanos en el sentido pleno, que en Atenas de Pericles eran, si acaso, la quinta parte. Pues ni las mujeres, ni los menores de edad, ni los esclavos, ni los metecos, es decir, los extranjeros tenían derechos ciudadanos. Bueno, pero ya era un avance. De que nadie fuera libre a que un grupo fueran libres, ya es un avance. Y así es como ha procedido la humanidad siempre. Con Solón, el pueblo, el demos ateniense, establece la igualdad ante la ley. O sea, el enemigo de la democracia, en primer lugar, es el privilegio. Que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Eso es el enemigo. Y después entonces va a venir el concepto de democracia que se desarrolla con Pericles, el derecho a escoger a los gobernantes, que es lo que los ticos entienden por democracia. Segundo, se me faltó, pues, no tengo, tal vez en otro día podemos hablar sobre qué entienden los ticos por democracia y qué debe ser una democracia. Y tercero, el derecho a decidir las decisiones fundamentales. La primera y más importante de las cuales es declarar la guerra y la paz.
Ya esos tres, pero el primero y fundamental de todos es la igualdad ante la ley. Eso no lo estableció Pericles. Eso venía desde las reformas de Solón. Dicho eso, entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Y en lo que nos fundamentamos es la Carta de los Derechos Humanos. Ese es el gran aporte, uno de los grandes aportes, el primer gran aporte de Naciones Unidas. Y Álvaro me hace una pregunta sobre una reflexión ulterior, y es, yo veo en las Naciones Unidas un avance enorme, pero también una gran limitación. Eso es que Trump quería convertir a las Naciones Unidas en la Christian Science, es decir, simplemente ¿cómo se llama? En repartir limonas. No, que el Consejo de Gobierno, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decida la paz y la guerra. Bueno, con las grandes limitaciones de que hay 5 puestos que son inamovibles. Eso tiene que terminar. Pero ya hay una lucha enorme. Lula lo hizo muy fuertemente en y Lula, la gran potencia de América Latina, pues todos sabemos es Brasil, y en segundo lugar México. Y sobre esto quiero hablar ahora. Entonces tenemos un punto de partida, ¿no? El punto de partida es la transformación de Naciones Unidas más democráticamente, que la Asamblea General de Naciones Unidas decida, como decidía el Demos en tiempos de Pericles, que es el origen de la democracia occidental, y no que decidan los 5 no 5, son más, ¿verdad? Son como 15, pero 15 que están cambiando, 5 que están clavados con clavo en una silla permanentemente, porque son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que no corresponde a ninguna realidad. Alemania tiene muchísimo más poder que Inglaterra y que Francia, y Alemania no está. Alemania cometió el error de ser nazi en ese tiempo y ser los grandes derrotados. Bueno, pero ya es un punto de partida. Y la exigencia y la perfección de los derechos humanos como núcleo ético de lo que podría ser una constitución política. Ahora, visto el otro punto, ahora, ¿qué crear? Yo tengo, y no lo oculto, una enorme admiración por Andrés Manuel López Obrador. En Costa Rica se mira la gran potencia, los Estados Unidos. Es cierto, más del 50% de nuestro comercio exterior es con los Estados Unidos. O sea, como decía mi padre, el que no tiene libertad económica no tiene ninguna libertad. O sea, la libertad comienza porque a uno le controlen y le atornillan el estómago. Ahí se acaban toda la libertad. Bueno, ya pues, 50% de nuestro comercio es con Estados Unidos, entonces está. Y el segundo socio comercial es cada vez más la China, pero también se les olvida a los ticos. Lo voy a decir, tal vez la figura menos querida o más aborrecida en este momento en Costa Rica se llama Daniel Ortega. Nosotros 19% de nuestro comercio es con Nicaragua. Si él cierra las fronteras, el primero que va a pegar el grito en el cielo es la Cámara de Comercio de Costa Rica. En política, si algo aprende uno es a ser realista. Bueno, América Central tiene de alguna manera que integrarse. 5 paísecillos de ellos comercialmente es imposible, es imposible esta atomización, como se dice, balcanización, perdón. Si este fin de semana se logra acabar con la OEA o transformarla y crear un gran bloque latinoamericano, entonces vamos a tener una voz que respeten en el mundo entero. Fue lo que hizo Konrad Adenauer y los franceses, fundamentalmente De Gaulle, aunque no fue el primero. De Gaulle era muy nacionalista, muy afrancesado, pero digamos, Schuman, que fueron los que crearon, y que eran todos demócratas cristianos, eran católicos, practicantes. El ideólogo detrás de la Unión Europea es el Papa Pío II, muy conservador, pero era, y muy con miedo al expansionismo de Stalin, de Europa, pero no importa los miedos. Lo que importa es el hecho de que se creó la Unión Europea. Y eso es
un ejemplo de lo que de crear los bloques. Que África se forme un bloque y lo que leyó Luis Delaunay, que lo hace un visionario. La alianza entre Putin y Xi Jinping, el chino, actualmente, ese eje, es un poco lo que soñó para unirse con Europa. Y actualmente se termina la Europa, digamos, que viene de la Segunda Guerra Mundial con el fin de Merkel. Merkel es la última gran líder de la Europa occidental. Merkel no fue solo líder de Alemania, yo por eso la llamaba Kaiserina. Kaiser es el emperador de Prusia, eso era Merkel. Ya se retira y van a triunfar la izquierda, una alianza de izquierda, todos los sondeos en 2 semanas. Escandinavia, Noruega acaba de arrasar la izquierda, todo Noruega vuelve otra vez al centro, a la izquierda. Llevará la unión económica, especialmente en la energía, el gasoducto. Recordemos que Rusia es el primer productor de gas del mundo, el quinto de petróleo. Todo el sueño de Hitler era conquistar los Urales, porque la derrota de Hitler, acabo de ver una serie en la BBC de Londres interesantísima, dice que Hitler fue derrotado por el petróleo, pues no tenía petróleo, tenía un pozo en Rumanía, eso no le servía para el ejército, necesitaba los Urales, no lo pudo conquistar por la derrota de Stalingrado, que es la que cambia la historia de la humanidad, pero quería también conquistar Arabia Saudita, y ahí aparece Montgomery en la batalla de Al-Alamein, entre la frontera de Libia y Egipto, que derrota a Rommel y entonces le impiden a Hitler tener petróleo. Bueno, esto es importante señalarlo porque este gasoducto que le va a dar gas desde Rusia a toda Europa, que pensemos que estuvimos, yo que estuve 4 años en Bélgica, sé lo que es un invierno con 20 grados bajo cero, sin tener calefacción. Imagínense ustedes lo que esto es. Ya, realmente esto va muchísimo más allá, eso tiene una dimensión geopolítica. Que Rusia y China logren un diálogo, sobre todo ahora que ya nadie cree, después de lo de Afganistán, después de lo que hizo Biden en Afganistán, nadie, absolutamente nadie le cree a un norteamericano. Dicen una cosa, pues hacen otra cosa. ¿Ok? Porque los norteamericanos, como dijo Foster Wallace, no tienen amigos, solo tienen interés. Bueno, pero eso le va a permitir a Europa unirse y dialogar con el mundo oriental, con la Europa oriental, o sea, con Putin, y con China, que es la gran potencia de Oriente y que es la que va a dominar, digamos, el Océano Pacífico. Y América Latina tiene que formar un gran bloque, repito, eso es lo que está haciendo López Obrador, que es, después de los Estados Unidos, el país más influyente en Costa Rica. Los ticos no los pasan por aquí. México no es cualquier país. Nosotros fuimos parte del virreinato de la Nueva España durante todos los siglos de la colonia. Ya nuestra verdadera capital del poder fue México Tenochtitlan. Después vino la Capitanía General de Guatemala. ¿Y dónde nos vino la independencia? Agustín de Iturbide, que era un conservador, decidió independizar el virreinato y crear un imperio. Otra vez, que el sueño del imperio de los aztecas. Recuerda que llegaban hasta los chorotegas, que los chorotegas eran aliados de los aztecas. Eso era y aquí se rompió con esa idea del imperio con la decisión de Guatemala, que yo defiendo el 15 de septiembre como fecha de nuestra independencia, porque ahí se le dio un contenido ideológico liberal. Fueron los grandes profesores de la escuela de la Universidad de San Carlos los que impulsaron una concepción diferente de independencia
que no fuera el imperialista de Iturbide. Y es eso lo que adhiere en San José y Alajuela contra Cartago y Heredia, y que finalmente, repito, triunfa en la batalla de Chocó. Entonces, dentro de esta concepción, tener una política mucho más latinoamericanista, eso es un paso. Y en cuanto a nosotros mismos, el papel fundamental de la educación que lo estamos viendo, y fundamentalmente de las universidades públicas. ¿De qué vive Costa Rica hoy? De tener profesionales que trabajan en las zonas estas de libre comercio, ahí en Alajuela, en Coyola, en Heredia, etcétera, que producen artefactos médicos, etcétera. ¿Quién formó esos ingenieros? Nosotros, ustedes y yo. Los formamos en las universidades. Nosotros estamos formando los cuadros técnicos que son los que le están dando de comer un poco a los costarricenses, porque el Estado, y en eso sí hay que reprochar mucho a los diversos gobiernos recientes, han descuidado la agricultura. Tenemos que desarrollar mucho más la agricultura nacional en el mercado interno, porque el mercado de exportación va a producir cada vez una mayor desigualdad. Claro, le vamos a dar trabajo a nuestros ingenieros, a nuestros profesionales, etcétera. Los que no son, los que llegan solo a sexto grado, que barran las calles. Ese es el drama que tenemos ahora. Entonces tenemos que perfeccionar el Estado Social de Derecho partiendo de las reformas educativas. Siempre he considerado que fue un error de los liberales, de don Mauro, haber cerrado en 1888, haber cerrado la Universidad de Santo Tomás. Había que reformarla, pero cuando los ticos dicen, vamos a cerrar esta institución y después la vamos a reabrir y reformar, nunca la van a abrir. Aquí la única manera de ser permanente es ser provisional. Y la única manera de ser provisional es que digan que algo es permanente. Había que reformarla. El vacío que dejó la ausencia de universidad durante 50 años este país fue enorme. A pesar de que teníamos facultades, la Escuela de Derecho, la Escuela de Agronomía, etcétera, etcétera. Pero la creación de la universidad, doña María Eugenia Dengo, que tiene para mí lo mejor que se ha escrito sobre filosofía y sobre historia de la educación en Costa Rica, de María Eugenia, dice que la verdadera revolución de los 40 en Costa Rica, la transformación, el proceso de modernización, la fundación del Estado social, etcétera, se debe a la creación de la universidad. Eso es lo que yo he defendido y entonces eso es lo que tenemos que ampliar. Ahora yo tengo una propuesta, otro día la podemos discutir, que es acabar con las provincias y crear un Estado federal, o sea, crear regiones. Es lo que están haciendo, lo que hizo Alemania. Lo que Alemania se llama Länder, en plural. Los Länder son regiones con una autonomía que España se ha dado, pero que no han podido y tienen esa pelea entre el Estado Nacional centrado y Cataluña que tira por otro lado, y el País Vasco que también ahora está cada vez más imponiendo su lengua, por ejemplo, que solo en Euskadi se puede hablar, etcétera. Ahora hay una bronca muy reciente. Bueno, pero no es que no es en torno a las lenguas, es en torno a una concepción diferente de lo que debe ser el Estado, crear un Estado federal. Nosotros tenemos que crear un Estado federal y regiones, y en cada región crear una universidad. Entonces, en Ciudad Quesada crear la Universidad Norte, en Pérez Celedón crear la Universidad del Sur, etc. Y no que la Universidad de Costa Rica tiene una sede, la Universidad Nacional de otra sede. ¿Ve? Estamos atomizados, no crear un solo y ver, planificar las políticas regionales. Ese es un sueño que tengo que estoy desarrollando cada vez más. Es decir, Álvaro, son un poco las utopías. La utopía no es fumar marihuana. La utopía es tener un proyecto de futuro. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano hace política? Porque es el único animal, el único mamífero al cual el futuro no le he dado en un jaire. Tiene que construir. Esa es la única manera de evitar que
que el futuro sea un destino ciego, la moira, como decían los griegos, y sea un espacio de libertad y de posibilidad. La tarea nuestra del filósofo es construir los grandes utopías, como Luis acaba de mencionar, ese texto maravilloso, visionario del año. Bueno, muchas gracias, Arnoldo. Creo que ese es un buen cierre para tu conferencia. Álvaro. Perdón. Sí, muchas gracias, Arnoldo. Estas últimas palabras tuyas son un buen cierre para tu conferencia y nos deja un trabajo por hacer al futuro y que tendríamos que discutirlo, digamos, en otros ámbitos, digamos, para construir un proyecto. Sí, bueno, yo creo que estamos ya a tiempo o con el tiempo ya limitado. Yo creo que si estás de acuerdo podemos terminar aquí tu presentación y la actividad. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Arnoldo, que esté muy bien. Bueno, y a todos ustedes por haberse quedado aquí hasta el final. Sí, muchas gracias. Bueno. Adiós todos. Voy a dejar de grabar.